Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo rapidito de, de los injertos, de la planta de los injertos que hemos estado viendo en otros vídeos. Vamos con un vídeo porque vemos que esta planta ya está otra vez. Yo la veo que tiene falta de poda y entonces he decidido coger las tijeritas y realizar algunas podas a la planta. Ahora vamos a ver qué es lo que estoy haciendo. Aquí a simple vista ya estamos viendo ya como mucha rama lateral, mucha rama hacia abajo y mucha rama hacia el centro. Si lo que es la poda tampoco es tan difícil. Si vais viendo mis vídeos y tal, podéis ir haciendo las labores de poda ustedes mismos y vais practicando y os vais lanzando. A mí tampoco es que nadie me enseñara, sino viendo vídeos así. Y bueno, después cuando estuve trabajando en la finca y tal, pues... Pero es que esto también, como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Es un dicho canario. Eh, o sea, cada persona lo hace a una forma diferente, pero lo que tenemos que tener claro son las nociones básicas. Por ejemplo, siempre el centro, por ejemplo, esa rama, y vemos que esa rama era grande ya. Siempre los centros tienen que entrar luz, siempre en los centros de los árboles. Entonces las ramas que están al centro o que van hacia el centro, las cortamos. Si no las cortamos todas, prácticamente, o a lo mejor dejamos una. Si es por ejemplo verano porque hace mucho sol y le da sol al tronco, demasiado sol al tronco, bueno, puede ser alguna variante. Pero además siempre es así, o sea, despuntar para que la planta no para que la planta no tenga tanto crecimiento hacia arriba, hacia el cielo y vaya expandiendo hacia los lados. Quitarle rama innecesaria, si tiene mucha rama, quitar rama innecesaria, por ejemplo ese que acabo de cortar iba hacia el centro, pues fuera, lo quitamos. Rama que va hacia abajo, hacia el suelo, la que puede, cuando tenga fruta, puede tocar la fruta en el suelo, pues la sacamos también. Siempre tiene que haber una altura de, yo qué sé, de medio metro, más o menos, o un poco más de las ramas hacia... O sea, las ramas no pueden estar tocando en el suelo para que entre aire por abajo de la planta, aire y luz. Sabemos que la luz es bastante importante. Entonces, los conceptos básicos son eso. Mira, aquí ya estamos viendo cómo la planta, más o menos, cómo ha quedado la planta. ¿Y qué he hecho aquí? Todavía se le puede sacar, por ejemplo, en esta parte que estamos viendo, todavía se le podía sacar esa rama, porque se ve como muy frondosa. Pero la he dejado, porque como yo tengo la finca más o menos cerca, bueno, más o menos no, está cerca de mi casa, entonces pues bajo bastante a menudo, voy bastante a menudo y bueno, pues si no la quito hoy, al igual dentro de 2 semanas la vuelvo a ver y le quito 2 o 3 ramas más. Entonces, pues tampoco, para no quitarle tanto. Pero ahí estamos viendo ya cómo hemos sacado bastante. Y lo que he hecho es eso, señores. O sea, he sacado rama. Bueno, ahí estamos viendo otra vez el principio. Cómo sacamos esa rama que era grande, esa rama lateral. Perdón, esa rama que estaba por el centro. Quito ramas que van hacia el centro para siempre dejar el centro aireado. Quito rama que va hacia abajo, mucha rama, por ejemplo esas ramas que van hacia abajo las elimino. ¿Para qué queremos esas ramas? Esas ramas están consumiendo energía y son ramas que van hacia abajo, hacia el suelo, fuera esas ramas. Y en esta no he despuntado. En esta no he despuntado, sino simplemente eso, ir quitando la rama. Y por ejemplo, ese gajo que está muy frondoso, no sé si me parece que le quité algo. Y si no, al igual, en 2 semanas le vuelvo a dar una pasadita y vuelvo a sacar. Entonces estamos bien. Ahora vamos a ver cómo ha quedado la planta. Que es cómo ha quedado después de la poda que realicé. Porque claro, como grabar y podar, pues era un poco lío. Pues aquí ahora vais a ver cómo ha quedado. Y más o menos ahí veis cómo ha quedado la planta. Pues más aireada, queda todavía una parte que tiene un poquito más de rama, pero esa, como digo, la puedo sacar en cualquier momento porque tengo la finca cerca de donde vivo. Y la otra, ahí lo veis. Y más o menos eso, señores. Tampoco tiene mucha complicación. Acordaos de eso, despuntar para que la planta no vaya mucho hacia arriba
para intentar cortar el crecimiento hacia el cielo y que expanda hacia los lados, cortar ramas que van hacia el centro para tener los centros de la planta abierto, aireado y que entre la luz del sol, y la rama que va hacia abajo, cortarla. Y si hay una parte que hay mucha rama, pues quitamos una y dejamos la otra, la más que vaya hacia un lateral, por ejemplo, para que expanda hacia los laterales. Entonces, más que nada eso. Espero que les haya gustado el vídeo y según vaya haciendo alguna poda más, pues la voy a ir documentando aquí. Un saludo.